Hoy nos toca, el tema de hoy es los juramentos y los votos. Los juramentos y los votos. Un tema que también trae controversias, pero un lindo tema. Me gustó prepararlo. Así que vamos a estar viendo en este tema 4 puntos que serían, en primer lugar, el temor y la reverencia a Dios. En primer lugar vamos a ver el temor y la reverencia a Dios. El segundo punto que vamos a tocar va a ser la diferencia entre un juramento y un voto. ¿Cuál es la diferencia entre un juramento y un voto? En tercer lugar vamos a ver, o vamos a contestar mejor la pregunta, si es lícito jurar o hacer un voto. Y esto lo vamos a estar viendo a través de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento también. Vamos a estar contestando esa pregunta de acuerdo a toda la Biblia. Y después vamos a estar viendo también si se puede romper un juramento. Y el último punto lo que vamos a hacer, vamos a explicar los pasajes que supuestamente son controversiales. Que supuestamente son controversiales. Le digo supuestamente porque no se contradice la Biblia a sí misma, entonces son supuestamente contradicciones. Bien, entonces empezamos. El temor y la reverencia a Dios. Obviamente que no vamos a estar hablando acerca del temor de Dios en profundidad porque nos llevaría, varias predicaciones, porque es muy profundo, ¿no? Deberíamos profundizar mucho. El objetivo que quiero llegar con empezar acerca del temor y la reverencia de Dios es poder ubicarnos para poder entender mejor lo que es un juramento y lo que es un voto. No es una profundización del temor de Dios, sino ubicarnos para entender el propósito del juramento y los votos. Porque si no sería una práctica sin sentido, podemos decir, si no entendemos lo que es el temor a Dios. Porque uno podría llegar a decir, me da igual jurar, no jurar, o hacer un voto, no hacer un voto, total, no tengo que rendirle cuenta absolutamente a nadie. Entonces es importante poder entender lo que es el temor de Dios y la reverencia hacia Él. El sabio de Israel le enseñaba a su hijo un principio que sigue vigente y va a seguir vigente. En Proverbios 1:7, el sabio le decía a su hijo al instruirlo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que el sabio le estaba diciendo a su hijo es, no temer a Dios es ser un insensato. No temer a Dios es ser un necio. No temer a Dios es ser un hombre que se complace en su maldad. Porque eso es lo que es un insensato. Complacerse de su maldad. Es tan necio que no cree en Dios, que se complace en su maldad. Y eso es lo que le estaba diciendo el sabio a su hijo. Ahora, ¿qué queremos decir con temor a Dios? Bien, dice un comentarista, el temor del Señor. Esta frase se refiere a la actitud que resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la relación del hombre con Él. ¿Se dan cuenta? O sea, es un verdadero conocimiento de Dios y una relación del hombre con Él. Sigue diciendo este comentarista, el que teme a Dios recibe humildemente su revelación, tanto amonestación como las promesas. Porque muchas veces a nosotros nos gustan más las promesas que la amonestación. Pero realmente un temor a Dios recibe este hombre la revelación, tanto amonestación y las promesas. Y dice, y le obedece. Y le obedece. El temor del Señor no es miedo a Él, sino una manera de vivir, que también, dice este comentarista, incluye el amor al prójimo.
O sea, que el temor del Señor no es crearnos una figura monstruosa. ¿Vieron como esas películas de terror que viene un monstruo del inframundo y produce realmente escalofríos? No, no es eso. No es una película. Nosotros tenemos que saber, por ejemplo, que Él es santo. 3 veces santo. Que Él aborrece toda clase de pecado. Toda clase de pecado. Sea grande, sea chico. El pecado, lo que hace en Dios por ser santo, ¿qué hace? Su ira se enciende al ver el pecado. Su ira se enciende al verlo. Pero no solamente eso. También tenemos que saber que de acuerdo a la palabra nos enseña que Dios es un Dios justo, dice. Es un Dios justo y que no tendrá por inocente al malvado y que Él pagará a cada una de las personas, a cada uno de los seres humanos, a tanto a niños como a grandes, a cada uno Él pagará de acuerdo a su justicia. De acuerdo a su justicia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, por eso debemos temerlo. Las Escrituras enseñan, obviamente hay muchos pasajes bíblicos acerca de hombres que hablan acerca que fueron temerosos de Dios. Por ejemplo, vayan ahí a Job, capítulo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Acá las Escrituras nos dicen que Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y en consecuencia, una persona así se aparta del mal. Él era un hombre temeroso de Dios y como consecuencia Job se apartaba del mal. Y no solamente eso, sino que su vida era consonante con la ley de Dios. Dice que era apartado del mal, era perfecto, era recto. Perfecto no significa que no tenía pecado, sino que andaba conforme a la ley de Dios, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Este era Job. Acá tenemos un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios también es aquel que le adora y sirve apropiadamente, reconociéndolo. Vayamos ahí otra vez, Job 37, 22. Job 37, 22. Y al 34. Dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no aflijará. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ese es Dios, un Dios majestuoso, un Dios que está lleno de justicia, un Dios que aún Él pesa los corazones, como dice su palabra, y dice que Él no estima, Él prácticamente aborrece, como muchas veces nos dice la palabra, al corazón que se enaltece. Dios no le gusta eso, porque Dios es todopoderoso. También podemos ver ahí en Éxodo, vayan ahí a Éxodo 20, 18, no solamente un hombre que adora a Dios, que sirve a Dios, sino vamos a ver a un pueblo que debía adorar a Dios. Este pueblo de Israel había sido sacado de Egipto y ahí en el desierto se estaba encontrando con Dios. Éxodo 20, 18. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido, dice, de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Y qué le responde Moisés? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Cuál era el propósito
de esa aparición majestuosa de Dios. Versículo 20 dice, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Se dan cuenta cómo vamos en consonancia con Job, apartado del mal? ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. Cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, realmente lo que nosotros vamos a hacer es no pecar, no pecar. En su palabra entonces encontramos el temor, porque en ella se nos dice quién es Él, se nos enseña su carácter. En su palabra encontramos los atributos de Dios. Por eso los reyes de Israel debían tener una copia del libro de la ley, el cual tenían que leer continuamente para temer a Dios y poner por obra todo lo que ella decía. Eso después los que están anotando tienen ahí Deuteronomio 17 del 18 al 19. Eso es lo que debía ser un rey de Israel. Conocer a Dios a través de las Escrituras para temerle y obedecerle. Por eso nosotros una de las cosas que tenemos que preguntarnos es cómo no temerle si Él es el dador de la vida. Él es el que sustenta nuestra vida. ¿Cómo no vamos a temerle? ¿Cómo no vamos a temerle? El mismo Job lo dice, Job 12:9 en el libro de Job. Yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, me pareció mejor. Dice Job 12:9 y 10. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne de hombre. Dios tiene la vida de cada ser humano. Dios tiene el aliento de cada ser humano. Ese es Dios. Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todos, absolutamente todos los hombres dependen de Dios. Dependen de Dios. Él es el dador de la vida. Dependemos absolutamente de Él. Nosotros no podemos autogenerarnos vida. Nosotros no podemos vivir separados de Dios. Aun cualquier persona que ignore a Dios no puede vivir separado de Él. Él, gracias a su gracia común, a su bondad hacia el ser humano, le sigue dando vida. Pero el ser humano no puede autogenerarse vida, porque si no seríamos dioses. Y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Nuestras vidas son sostenidas y están limitadas por la voluntad de Dios. Ni aún nosotros nos podemos quitar la vida si Dios no lo permite. Ese es el poder de nuestro gran Dios. Otra de las razones que debemos temer es que Él conoce nuestros pensamientos, los más íntimos. Nosotros no podemos escondernos de su presencia. Cada palabra que sale de nuestra boca, Él la conoce. Toda. Él conoce el rincón más profundo de mi corazón. Por más que nosotros estemos fuera de la presencia, los niños fuera de la presencia de los padres, Dios está mirando su corazón. Dios está escuchando cada conversación. No podemos escaparnos de la presencia de Dios. Y ese conocimiento lo tenemos en el Salmo 139. David, al conocer esta gran verdad, él dice, Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esa es la presencia de Dios. No podemos escondernos. Por más que nosotros querramos decir, no existe Dios, Dios no me va a ver. Ahí Dios está escuchando, viendo, mirando. Por eso esa grandeza que no lo podemos entender, David tuvo que exclamar de esta forma. Él sabía que estaba bajo la mirada de Dios. Y esto realmente apabulla al ser humano. Porque realmente esto trae terror al ser humano, saber que no se puede escapar de la presencia de Dios.
No se puede escapar. Pero a su vez para un cristiano trae confianza, obviamente, y produce servicio. Otro de los versículos que a veces nosotros sabemos que es el Salmo 121:4. Es más, el Salmo 121 lo cantamos. Pero el versículo 4 dice: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y este pasaje muchas veces lo usamos para traer ánimo a nuestra vida. Y está bien. Cuando nosotros que estamos preocupados decimos: bueno, Dios, yo sé que no se adormecerá ni se dormirá. Pero nos olvidamos que este pasaje también se aplica cuando nosotros estamos fuera de la presencia de algún mayor o algún grande. Él sabe lo que yo estoy hablando. Esto es la omnisciencia de Dios. Dios no cabecea cada vez que nosotros hablamos mal de alguien o hacemos cosas indebidas. Él no se adormecerá, ni se dormirá. Esta omnisciencia de Dios también debe traer temor. Y más sabiendo que un día vamos a tener que rendir cuentas. El Señor Jesús en Mateo 12:36, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas también. Mateo 12:36 dice: y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres, todos los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Darán cuenta. Y nadie puede escaparse de ese juicio. Y nadie puede justificarse delante de un Dios omnisciente. Conociendo entonces que Él es nuestro Creador, quien nos da la vida, que debemos obediencia, que también no podemos escapar del escrutinio de la mirada de Dios, que daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Ahora sí estamos listos para entender qué son los juramentos y los votos. ¿Qué son los juramentos y los votos? Porque el principio común que engloba estos dos términos es la cuestión del temor a Dios. Veamos. Entonces, la diferencia entre juramento y voto. La diferencia entre juramento y voto. Voy a citar a un comentarista que es Waldron. Dice así: hay dos grupos de palabras distintos en la Biblia que se refieren respectivamente a los juramentos y a los votos en las Escrituras. Estos dos grupos de palabras se utilizan juntos en Números 32, gracias. De manera que da a entender su similitud en cuanto al significado. Ambos, dice él, ambos son promesas solemnes. Ambos son promesas solemnes. Ambos son divinamente aprobados. Esto debe hacerse apropiadamente, religiosamente y cumplirse fielmente. Ahora, dice él, ¿cuál es, pues, la diferencia entre un juramento y un voto? Los votos son promesas solemnes al Señor. Los votos son promesas solemnes al Señor. Mientras que los juramentos son promesas solemnes hechas ante el Señor, pero para los hombres. El propósito del juramento es la confirmación. Y el propósito del voto es el compromiso. Lo que está hablando acá Waldron, que estoy de acuerdo totalmente con él, dice: ambos términos son promesas solemnes. Son promesas solemnes. Pero aunque hay una similitud en significados, que a veces se puede intercambiar en la Biblia, hay una pequeña diferencia. Los juramentos, él decía, son promesas solemnes hechas ante Dios, pero a los hombres. En otras palabras, cuando juramos alguna verdad o vamos a jurar a alguna persona o ante una institución o a una autoridad, nosotros cuando juramos traemos a Dios como testigo y juez. Traemos a Dios como testigo y juez. Porque Él es el juez absoluto y en Él no hay mentira.
Eso es lo del juramento. Yo me acuerdo cuando era chico, si jurábamos, pero por cualquier cosa jurábamos. Y creíamos en los juramentos, creíamos. Es más, nosotros teníamos todas clases de juramentos, ¿no? Pero había uno cuando ya había en nosotros había alguna mentira por ahí. Nosotros enseguida agarrábamos y decíamos, obviamente sabíamos que había una mentira, y nosotros decíamos, bueno, te juro que se muera tu mamá, te lo juro, en serio. O un pariente, en serio, hacíamos así. O si no, lo que hacíamos era cruzar los dedos, ¿no? Total, cuando cruzamos los dedos no vale el juramento. Pero cuando alguien decía, no, a ver, mostrame las manos. Nosotros agarramos y cruzábamos los pies, así, las piernas. Y cruzábamos así, estoy cruzando algo. Entonces no valía. Y yo lo que hacía, porque ya me conocían algunos, me decían, no, ponete acá adelante, mirame, mostrame los pies y las manos. Y yo decía dentro de mí, estoy cruzando mi alma, o estoy cruzando mi mente. Entonces ya ahí ya no me podía ver nadie, ¿no? Pero, bueno, era para zafar, ¿no? Era para zafar. Pero cuando decíamos la verdad, realmente nosotros decíamos, te lo juro por Dios. Pero claro, el tema es que nosotros no creíamos en Dios, y a Dios no lo veíamos. Entonces decíamos, jurámelo que te muera tu madre, decíamos. Era lo más para nosotros. Y realmente traía temor, aunque totalmente errado el juramento. Pero fíjense en que aún cuando éramos chicos, jurábamos con temor. A veces es mentira, pero cuando era mentira, que se muera el otro, ¿no? Pero jurábamos. Pero así es el juramento. Traemos a Dios. Por eso hablábamos del temor de Dios. Traemos a Dios como testigo y juez. Al igual también de los juramentos, el voto es una promesa solemne para el Señor o al Señor. Cuando, por ejemplo, yo me casé con mi esposa, yo hice un voto a Dios, primeramente, que la iba a cuidar, que la iba a respetar, que la iba a amar, etcétera, etcétera. Y debo cumplirlo porque es un voto a Dios, primeramente. A Dios. Entonces ya sabemos que a Dios hay que temerle, no podemos escaparnos de su mirada, no podemos decir, como decía, yo cruzo mi alma para que los juramentos no sean válidos, no se puede hacer, Dios lo ve. Él conoce lo profundo de nuestro ser. También sabemos que los juramentos son promesas solemnes, hay una diferencia, el juramento se hace ante la presencia de Dios, pero a los hombres, y los votos son solemnes, pero se hacen al Señor. Entonces, sabiendo estas diferencias, vamos a empezar a ver si es lícito realmente hacer juramento o voto de acuerdo a la palabra. Y lo vamos a estar viendo primeramente a través del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de los juramentos y los votos? Bien, fíjense ahí Éxodo 27. Éxodo 27. Éxodo 27, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La pregunta es, ¿este texto está aludiendo a los juramentos que nosotros no podemos hacer ningún tipo de juramento? No está diciendo eso. Lo que el Señor nos está amonestando es, ojo, no mientan, no tomen a Dios como testigo si están mintiendo. Ojo, eso es lo que está diciendo el texto. Le traemos a Dios como testigo. En otras palabras, no juren vanamente o falsamente en el nombre de Dios. Pero no está prohibiendo los juramentos. En otra oportunidad el Señor fue claro en Deuteronomio, ahí 6. Vayan a Deuteronomio 6, versículo 13. Este versículo después lo utiliza el Señor Jesús cuando reprende a Satanás. Una parte, no la otra. Pero ahí le estaba diciendo al pueblo de Dios, dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Estaba en la ley. Debían jurar solo por el nombre de Dios. Recuerden, traemos a Dios como testigo y juez. También ahí en Deuteronomio 10, versículo 20, dice prácticamente lo mismo.
Dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y por su nombre jurarás. Recuérdense, no está desconectado con el temor a Dios. Cuando nosotros decimos una verdad y tenemos que rectificar esa verdad y tenemos que jurar, traemos a Dios como testigo. Él es la verdad. Él es el juez santo. En Él no hay mentira. Veamos algunos ejemplos específicos con respecto al jurar. Vayan ahí a Génesis 24, versículo 3. Génesis 24, versículo 3. Dice, y te haré jurar por el nombre, dice, por el Señor, Dios de los cielos y de la tierra, Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Abraham había agarrado al criado para que vaya a buscar una hija a su hijo, una esposa a su hijo, y lo primero que hace Abraham es reconocer a Dios. Él está diciendo, Dios de los cielos y de la tierra, el Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Él está poniendo las cosas en su lugar. Estamos trayendo a Dios como testigo. Entonces, Abraham le dice, tú vas a jurar. Y este siervo, una vez que está bajo juramento, su conciencia es realmente atrapada porque está bajo un juramento y Dios es el juez. Dios es el que va a juzgar. Este siervo tranquilamente podía haber hecho, total, Abraham no lo veía. Él podía haber agarrado y no ir a los cananeos, porque acá Abraham dijo, no vayas a los cananeos. Él podía haber ido a otros. ¿Cuántos pueblos había cerca del pueblo de Israel? Total, si era como yo antes, yo no fui a los cananeos, yo fui acá más cerca, pero no mentí. Pero realmente es mentira, porque había un juramento, tenía que ir a la familia de Abraham. Y este siervo, su conciencia realmente la tenía cautiva, porque Dios era testigo de ese juramento y él tenía que cumplir ese juramento, porque se había jurado en el nombre de Dios. Hay otro pasaje, vamos a ir rápido ahora, Génesis 47:30, en la situación de Israel y José. Mas cuando duerma, dice, con mis padres me llevarás a Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y dice José, respondió, haré como tú dices. Hay una verdad, José lo iba a hacer. Lo voy a hacer, te voy a enterrar allá donde vos querés. Y Israel le dijo, júramelo. Y José lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Pero no solo decir la palabra juro es un juramento, sí, juro es un juramento, obviamente, pero no solamente eso, sino también reconocer y confesar que estamos bajo la presencia o bajo la mirada de Dios. Ahí en 1 de Reyes 17:1, me gustó también cómo lo traducía la Biblia de las Américas, y lo voy a leer. 1 de Reyes 17:1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, y ahí está, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. O sea, lo que estaba diciendo Elías era, te lo juro, es exactamente lo mismo. Pero no solamente, no dijo te lo juro, él estaba consciente de la presencia de Dios, que lo que estaba diciendo era verdad. Y ese es el temor a Dios. Estar conscientes de que Dios está. Y ahí tenemos el caso también de Nehemías, de Esdras. Bueno, hay varios versículos, Nehemías 5:12, también tenemos el 13:25, Esdras 10:5. Todos estos casos tomaron o prestaron juramento. Todos, absolutamente todos. También en la ley de Moisés, en algunas ocasiones se requerían juramento. Para los que están tomando nota, Números 5:19 y 21, Primero de Reyes 8:31, Éxodo 22:11,
Había casos especiales que se debía a la gente decir, debes jurar si era verdad o no. Y con los votos pasa exactamente igual. Dice el salmista en el Salmo 116, 12. Es hermoso este salmo también. Dice una expresión del salmista, Salmo 116, 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo el pueblo. Este hombre estaba abrumado de los beneficios que había recibido de parte de Dios. Y dice conscientemente, cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo su pueblo. Recordemos que los votos son promesas solemnes hechas a Dios. Hechas a Dios, los votos. No es una cuestión de emocionalismo. Acá David no se emociona y por simple emocionalismo descontrolado comienza a prometerle cosas a Dios. No, sino es algo que se puede razonar, que se puede ver, observar, si lo puedo cumplir o no puedo cumplir. Yo tengo que ser cauteloso al prometerle algo a Dios. Por eso Eclesiastés también dice, Eclesiastés 5.1, lo voy a leer de la versión de la Nueva Versión Internacional. Está muy claro, me gustó más. Eclesiastés 5.1 dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Acá no está diciendo que no hagamos votos al Señor. Lo que nos está alertando es a no hacerlo a la ligera, negligentemente, siendo unos necios, sino pensando lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Estamos delante de la presencia de Dios. Estamos hablándole a Dios y le estamos prometiendo a Dios. Tengamos cuidado. En segundo lugar, entonces, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a los juramentos y los votos. Tenemos, obviamente, el testimonio por excelencia que es de nuestro Señor Jesús. Él tuvo que prestar juramento para contestar una vez. Vayan ahí a Mateo 26. Mateo 26, 60. Mateo 26, 60. Dice, ahí estaba Jesús frente a sus acusadores. Dice, y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero, dice, más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, Jesús estaba frente al sumo sacerdote, levantándose le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús directamente, y dice ahí el versículo 63, mas Jesús callaba. Jesús decía la verdad. No tenía por qué responderle. Por eso callaba. Pero el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí Jesús le dijeron, te ponen en juramento, jurame por el Dios viviente, si tú eres el Cristo. Y el Señor Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Si hubiese estado prohibido por la palabra de Dios
Jesús nunca hubiese contestado al sumo sacerdote. Nunca. Así como él había callado en el principio, porque no tenía que contestarle a nadie, porque él es la verdad. Pero cuando se pone juramento, la verdad, que era Cristo y que es Cristo, él lo declaró, porque Dios estaba como testigo y como juez. También tenemos el caso del apóstol Pablo, Romanos 1:9. Romanos 1:9. Dice, porque testigo me es Dios. Fíjense cómo dice. Y fíjense qué interesante, porque dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo se coloca bajo juramento, trayendo a Dios como testigo, que él no mentía al decir que oraba por ellos. Trajo a Dios como testigo para decirle, en verdad estoy diciendo, oro por ustedes. ¿Cuánta enseñanza tenemos acá, mis hermanos? ¿Cuántas veces nosotros le decimos a alguien, y me incluyo, hermano, sí voy a orar por vos, hermano, estoy orando por vos, y realmente me olvido, no oré por él? Yo puedo realmente, al ver esto, estar bajo el escrutinio de Dios y decir, realmente, como dice Pablo acá, porque testigo me es Dios, que ora por ustedes. ¡Wow! Tenemos que tener cuidado, porque estamos poniendo a Dios como testigo y juez para afirmar nuestros dichos. Dice rápidamente, 2 Corintios 1:23, dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. La NBI me encantó, dice, por mi vida pongo a Dios por testigo. Es como decir, que me mate Dios, si yo le estoy diciendo mentira. Y con los votos pasa exactamente lo mismo. Mis hermanos, cuando alguien se arrepiente de sus pecados, cuando alguien viene a fe, cuando pone su fe en la obra del Señor Jesús, lo que está haciendo esa persona es hacer un voto con Cristo, hacer un voto con Dios de fidelidad, de amor y de obediencia al Señor. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo 10:32, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar no solamente es decir, sí, yo creo en Jesús. Confesar aplica absolutamente en todo. Estoy viviendo de acuerdo a mi confesión. Porque yo hice un voto con mi amado, con mi Señor, que ahora me rindo a sus pies y le digo a todo, sí Señor, amén, así se haga, lo voy a hacer, lo que tú digas, yo lo cumpliré. ¿Y dónde encontramos todo lo que Dios nos pide que hagamos? En su palabra. En su palabra. Como vemos entonces, todo juramento hecho a los hombres, y como hemos traído a Dios como nuestro testigo y juez, debemos cumplirlos. Debemos cumplirlos. Al igual que los votos hechos al Señor. Y mis hermanos, por esa razón nosotros debemos tener cuidado también, porque cada juramento y cada voto debe hacerse conscientemente y racionalmente. Cuando nosotros, que me gusta mucho como lo dice Waldron también, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y le vamos a hacer un voto o una promesa, los estamos atando a sus palabras ante Dios, aunque sean niños. Dios es testigo, juez, que van a cumplir su promesa o su voto. No es un juego. Ambos son juramentos, tanto el juramento como el voto, son promesas solemnes ante el Señor y se deben cumplir. Y se deben cumplir. Obviamente que esto puede apabullar a muchos, por eso tuve que poner la pregunta, ¿se puede romper un voto
o un juramento? ¿Se puede romper un voto o un juramento? Siempre nosotros tenemos que pensar en algo. Estar seguros que Dios aprueba tal juramento o tal voto en su palabra. De lo contrario, nosotros estamos pecando de una. Si nosotros no sabemos si ese juramento o ese voto está aceptado por Dios en su palabra, estamos pecando contra Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de los católicos que hacen voto de castidad, voto de celibato. Le dicen a todos sus curas o a sus sacerdotes, les dicen que no pueden casarse. Y eso es totalmente pecaminoso. Dios prohíbe todas esas cosas. Ustedes pueden anotar 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:9 dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y le están obligando a hacer un voto a alguien que no tiene un don. Es pecado. O, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, en adelante dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuáles son las doctrinas de demonios? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandaron a abstenerse de alimentos, etcétera, etcétera. Doctrina de demonios, dice Dios, que es el prohibir casarse o hacer votos de celibato. Un voto de obediencia a alguien que no sea a Dios es una violación directa del mandato específico del Señor, que dice Pablo en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. De igual manera con los juramentos, tal juramento no puede obligarme a pecar, porque está en contra de lo que Dios ha establecido. Pero claro, ¿qué pasa cuando nosotros juramos a alguien o hacemos un voto y después nos damos cuenta, leyendo la palabra de Dios, que lo que juramos o lo que hicimos era pecaminoso? Dice Williamson, un comentarista, dice, lo que es contrario de la palabra de Dios es pecado. Es el deber del hombre no pecar. Por lo tanto, el jurar que no va a pecar no puede obligar a pecar ni justificar el pecado. De modo que cuando uno descubre que ha prometido pecar bajo un juramento solemne, su único recurso es pedir perdón por haber hecho tal promesa desde el comienzo y renunciar a dicho juramento. Hodge, un comentarista, dice, el pecado está en prestar el juramento para hacer algo ilícito, no quebrantarlo. Así que, mis hermanos, tanto el juramento como el voto sí se puede quebrantar si es pecado. Si la palabra me dice que es pecado, yo tengo que romper ese juramento y ese voto. Es la única manera. Si no, como dicen algunos comentaristas, aún si nosotros estamos perjudicándonos nosotros mismos, pero es lícito en la palabra de Dios y yo presté juramento, debo cumplirlo. Lo único entonces que uno debe hacer es reconocer su pecado, pedir perdón, renunciar y aprender a no hablar de manera apresurada, sino conocer lo que dicen las Escrituras. Por eso es bueno, antes de hablar o hacer un voto o un juramento, pedir consejo a alguien maduro en la fe, conocedor de las Escrituras. Y esta es una de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres hacia nuestros hijos. No solamente a nuestros hijos tenemos que enseñarles versículos bíblicos de memoria, que está bien,
Nosotros tenemos que enseñarle doctrina a nuestros hijos, porque ellos deben aprender que son responsables, cómo deben vivir, qué es pecado, qué no es pecado, porque ellos van a dar cuenta a un Dios 3 veces santo, 3 veces santo, y que van a ser juzgados por su palabra, por la palabra que sale de su boca. En fin, lo único entonces que nos queda es ahora explicar estos pasajes supuestamente controversiales. Ya sabemos que es bíblico jurar y que es bíblico hacer votos. No está prohibido en la Biblia. Pero sí hay pasajes. En la antigüedad, en el caso cuando se creó la confesión de fe bautista y la de Westminster, había una serie de iglesias que estaban en contra y ellos decían, como pasa hoy, que Jesús había prohibido jurar bajo ninguna circunstancia. No se podía jurar bajo ninguna circunstancia. Y usan los pasajes conocidos de Mateo 5, 33 a 37 y Santiago 5, 12. Déjamelo leer rápidamente, lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Dice, Mateo 5, 33, dice, también habéis oído que si se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo cual, dice, lo que es más de esto, procede del mal. Y Santiago dice, en Santiago 5:12, dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Más bien sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, porque no, para que no caigáis bajo el juicio. Obviamente que la carta de Santiago está repitiendo exactamente lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5, 33, ¿no? Dice exactamente lo mismo. Entonces, por ende, vamos a descartar Santiago y vamos a estar viendo lo que el Señor Jesús dice. Está acá diciendo el Señor Jesús que no debemos, que está prohibido totalmente jurar. Nosotros debemos recordar el contexto en que fue hecho esto, o lo que cuando Jesús habló estas palabras. Jesús no vino a contradecir lo que la ley decía. Y cuando habla de juramentos o votos, tenemos en la ley Levítico 19:12, Números 3:2, Deuteronomio 3:21. Si no, lo que estaba diciendo acá el Señor Jesús estaba rechazando los agregados de los fariseos y sus seguidores, los cuales habían puesto en un libro, lo habíamos visto ya, lo habían puesto en un libro y lo habían hecho las interpretaciones de la ley, las habían puesto en un libro y lo habían puesto como ley, sus interpretaciones. Eso lo vimos hace una par de semanas atrás, cuando hablamos del Día del Señor. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Ellos habían concluido que cuando se juraba en el nombre del Señor, ojo, tiene que cumplirlo, pero hay otros juramentos. Cuando yo leía eso me hacía acordar cuando nosotros teníamos todas clases de juramentos. Ellos habían tenido cosas secundarias que sí podían jurar y no eran tan importantes, no acarreaban tanta culpabilidad. Y eso es lo que Jesús estaba hablando del juramento. Ellos habían puesto el pueblo, el altar, la cabeza, Jerusalén. Fíjense ahí Mateo 23:16. Mateo 23:16. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Dice Hendriksen, un comentarista, una persona, para impresionar, en ese entonces,
podría expresar un juramento así, fanfarroneando, profiriendo enormes promesas? Si la afirmación que había hecho era mentira, o si la promesa no tenía ni siquiera el propósito de cumplirse, no estaba mal. Tanto que se podía jurar por el templo, por la cabeza, total, no iba a ser apedreado. Pero si se hacía en el nombre de Dios, sí tenían que cumplir. Ahora, ¿qué significa no juréis en ninguna manera? Es la prohibición de un juramento frívolo. Es la prohibición de un juramento vano. Cuando se usa el nombre de Dios irrespetuosamente, cuando se usa el nombre de Dios a la ligera, como algo común, siendo Dios 3 veces santo. Eso es lo que está prohibiendo el Señor Jesús acá. Eso es lo que está prohibiendo. Cito nuevamente a Hendrickson. Dice, lo que tenemos aquí en Mateo es la condenación del juramento ligero, profano, innecesario y a menudo hipócrita, utilizado para impresionar y sazonar la conversación cotidiana. En contraste con este mal, Jesús manda la simple veracidad en pensamiento, palabra y obra. Jesús en ningún momento prohibió prestar juramento, sino que prohibió jurar en una forma informal y cotidiana, como muchas veces quizás nosotros hemos hecho. No, te lo juro, no, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y nuestra boca está el jurar. Eso es lo que habla Dios acá. Ser irreverentes y no temer a Dios. Y no temer a Dios. En conclusión, entonces, siempre debemos tener en cuenta que estamos bajo la mirada amorosa de un Dios 3 veces santo y justo y juez. Aunque para los creyentes cuando pequen en un momento de irreverencia, aunque pequen en un momento de haber hecho un juramento que implique pecar, no acarree para ellos condenación, no se irán al infierno, pero sí nosotros debemos recordar que alguien pagó por ese pecado. Cristo sufrió en la cruz ese pecado. La ira de Dios que se debía desatar cuando nosotros prestamos juramentos y votos profanos, esa ira cayó sobre el Señor Jesús. Alguien pagó y nosotros debemos tener en cuenta. Esto quiere decir que en primer lugar debemos recordar siempre el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, mis hermanos. Recordar que Él cargó todo su pecado en su propio cuerpo y que Él vivió perfectamente también para que esa verdadera justicia sea imputada a nosotros. Y recordar también que si somos hijos y no obedecemos al Señor y muchas veces juramos o hacemos cosas inconscientes o conscientemente y no cumplimos, muchas veces Dios va a tener que castigarnos, corregirnos, amonestarnos con una corrección severa. Por eso Jesús termina así: antes bien sea vuestro hablar sí, sí, no, no, y lo que es más de esto procede del mal. Es necesario, realmente, es necesario estar conscientes de la presencia de Dios. Conscientes de la presencia de Dios. Estamos bajo la presencia de Dios. Y mi lenguaje tiene que ser sí, sí o no, no. Verdad, verdad. Porque Dios es verdad. Y vamos a ser juzgados por Él. Eso es lo que tenemos que aprender. Mis hermanos, que realmente Dios puede ayudarnos a cumplir esto. Puede ayudarnos a cumplir esto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra es clara. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes realmente. Nos ayudes a cumplir y a vivir bajo tu temor, bajo tu presencia, que estamos bajo tu mirada. Es glorioso, es confortante saber que tú no te duermes porque nos cuidas continuamente. Pero también debemos tener ese temor, que sabes todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos.
y vamos a rendir cuenta. Gracias nuevamente por la muerte de nuestro Señor Jesús, porque pagó cada uno de nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias por tanta misericordia. Pon el temor tuyo, Señor, en nuestros corazones, en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén.